Bienaventurado día del Señor. Gracias. Hoy continuamos con la segunda parte de esta miniserie sobre el arrepentimiento. La semana pasada habíamos leído de la Escritura lo que el Señor nos enseñó sobre el arrepentimiento y la humildad en la parábola del fariseo y el publicano. Vimos que el Señor dirigió ese mensaje originalmente a un grupo de sus seguidores que lamentablemente guardaba orgullo en su corazón y menospreciaba a otros creyentes, se creían mejores. Vimos que Cristo les contó esa parábola para confrontarlos y reprender su pecado, pero no como un mensaje de condena, sino más bien como una advertencia amorosa, con un llamado urgente al arrepentimiento, a fin de que esos seguidores se volvieran de sus pecados al Señor y caminaran en humildad. A partir de esa misma historia también vimos que la marca distintiva de todo verdadero cristiano es una vida de continuo arrepentimiento, una vida de humildad. Y ya que la humildad es la puerta del camino al arrepentimiento, todo auténtico discípulo de Cristo debe mantener un corazón humilde. En vez de guardar un corazón orgulloso como esos hombres a los que Cristo habló, debemos guardar un corazón humilde. Mientras, al mismo tiempo, estamos amando y sirviendo al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amamos y servimos a nuestro prójimo, amándolo como nos amamos a nosotros mismos. En este día del Señor vamos a leer del Evangelio sobre el arrepentimiento y la misericordia en la parábola del Hijo Pródigo. Encontramos esa hermosa y conmovedora historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, tan solo un par de capítulos antes de donde estuvimos el domingo pasado. Lucas capítulo 15, en los versículos 11 al 32. El contexto es básicamente el mismo que el del sermón pasado, más o menos en esta época del año, en la subida de Jesús a Jerusalén por última vez, antes de dar su vida en la cruz en el tiempo de la Pascua. El Señor nos dio una serie de enseñanzas sobre diversos temas, y entre las que se encuentran una serie de 3 parábolas que están en este capítulo. 3 parábolas que tratan un mismo tema. A fin de poder entender mejor la parábola que leeremos hoy, que es la parábola del Hijo Pródigo, vamos a leer en realidad el capítulo entero, que no es muy largo, para que podamos ver el contexto de esas 3 parábolas y así poder entender mejor el sentido de la última. Nos va a permitir entender el mensaje central de esta historia. Así que leamos Lucas capítulo 15, empezando en el versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: Alégrense conmigo,
porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Lo que vemos en este capítulo del Evangelio es un mensaje compuesto de 3 parábolas. Tal vez notaron que los bautistas por lo general predican un sermón de 3 puntos. Bueno, acá Cristo predica 3 sermones de un punto. ¿De qué tratan estas 3 parábolas? ¿Cuál es esa temática? Bueno, a las 3 parábolas podríamos llamarlas las parábolas de la misericordia de Dios. Básicamente esa es la temática, la misericordia de Dios. Y la razón por la que Cristo enseñó esto está encontrada en los primeros versículos. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Muchos pecadores se acercaban a Jesús para escuchar su mensaje. Jesús, como el Mesías de Israel, estaba reuniendo a todos los dispersos del pueblo, o sea, a todos los descarriados, y los guiaba de vuelta a Dios y a su palabra. Eran pecadores que estaban dejando sus vidas pecaminosas y estaban volviendo a vivir en obediencia a Dios.
Jesús el Mesías había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así que el hecho de que hubiera pecadores acercándose a él para escucharlo y seguirlo era el cumplimiento de una profecía mesiánica. El mensaje de Cristo provocaba arrepentimiento en sus oyentes y así muchos pecadores retornaban a Dios, abandonaban sus vidas pecaminosas y obedecían su palabra. Pero algunos escribas y fariseos no entendían esto y pensaban que Jesús era amigo de pecadores porque él era tan pecador como ellos. Ellos no entendían por qué razón un hombre de Dios recibiría a esta clase de personas apartadas de Dios, por qué comería con ellos y tendría comunión con estas personas. Así que Jesús les contó esta parábola. Estas parábolas de la misericordia de Dios tienen en común que hay algo perdido que luego es encontrado y por esa razón después el dueño de eso perdido festeja. Tenemos la parábola de la oveja perdida y encontrada, la parábola de la moneda perdida y encontrada y finalmente la parábola del hijo perdido y encontrado, el hijo pródigo. Las tres transmiten un mismo mensaje, que los creyentes debemos tener gozo por la salvación de los pecadores que se han arrepentido y han vuelto a Dios. Los creyentes debemos tener gozo por un pecador arrepentido que vuelve a Dios. Podemos ver esto en el final de cada parábola. Por ejemplo, en los versículos 6 y 7, Jesús dice: cuando llega a su casa reúne a los amigos y los vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego, en los versículos 9 y 10, el final de la siguiente parábola, la misma conclusión. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 32, el final de la parábola del hijo pródigo, el Señor dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Incluso unos versículos antes, cuando el padre recibe al hijo pródigo, dice: hagamos fiesta, traigan el animal más gordo, alegrémonos. Repite estas palabras del versículo 32 y concluye diciendo: y comenzaron a regocijarse todos. Cristo nuestro Señor nos dice que es necesario regocijarnos por un pecador que se arrepiente de su pecado y vuelve a Dios. No es solamente motivo de un poco de alegría, sino de regocijo, de un gran gozo y de celebración, porque de hecho Dios mismo y sus ángeles se regocijan por un pecador penitente. Por lo tanto, nuestro Señor, con estas tres parábolas, nos está haciendo un llamado a imitar la misericordia del Padre Celestial. Nos llama a recibir a los pecadores tal como lo hizo Jesús y gozarnos con Él cuando alguien es reconciliado con Dios. La parábola del hijo pródigo también es la parábola del Padre misericordioso, porque de hecho lo llamativo de la historia está en la figura del Padre, que es totalmente atípica para la época y la cultura del antiguo Israel. Vamos a ver eso más de cerca en esta parábola de el hijo perdido o hijo pródigo y el Padre misericordioso. En los versículos 11 al 13 leemos primero sobre la ofensa al Padre. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. El hijo menor hace algo realmente ofensivo para un padre.
le exige, no es que le pide, le exige a su padre su parte de la herencia. Y esto equivale a decirle al padre en la cara: viejo, para mí vos estás muerto. Y en cierta manera, es una forma de decirle: ojalá estuvieras muerto, así ya tengo mi herencia pronto. Hagámoslo rápido y dame la herencia, la parte que me toca. No esperemos a tu muerte. Realmente es un insulto al padre. Es una verdadera falta de respeto y además está quebrantando el quinto mandamiento, el de honrar a los padres. Semejante acto de deshonra merecía un castigo igual de grave, igual de serio. En la antigüedad, esto podía ser castigado con la muerte. Pero en caso de que no se castigara con la muerte, en Medio Oriente un padre directamente abofetearía al hijo malvado con su mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? Porque es la mano que se usa para lavarse cuando uno hace sus necesidades, cuando uno va al baño. Es la mano que ha tocado inmundicia. Es muy significativo abofetear al hijo malvado con la mano izquierda. Pero vemos que este Padre misericordioso no hace eso. Él simplemente le da la herencia, pasando por alto esta terrible ofensa. Este Padre amoroso representa a Dios, nuestro Padre Celestial. Y lo cierto es que nosotros también hemos ofendido en gran manera a nuestro Dios. Hoy en el mundo molesta mucho hablar del pecado, es incómodo, así que de muchas maneras a veces tratamos de minimizar el pecado. Tratamos de minimizar nuestro pecado al procurar justificarlo, a pesar de que no tiene justificación, o simplemente lo acomodamos para que parezca que la culpa es de otro. O simplemente al pecado no lo llamamos pecado y lo llamamos un error, un simple error. Pero la verdad es que hemos pecado contra Dios. Hemos quebrantado la ley del Señor, hemos deshonrado al Padre Celestial. Lisa y llanamente hemos pecado. Y quiero que entendamos la gravedad de esto, la gravedad de nuestro pecado, de nuestra ofensa a Dios. Si nos preguntáramos qué es el pecado, sí, podemos tal vez como definición mencionar un error. Es verdad que en la Biblia una de las palabras que se usa para pecado significa errar el blanco, pero no es la única palabra. Hay muchas palabras que van describiendo el pecado. Y errar el blanco no es para nada tranquilizador tampoco. Las otras palabras son todavía peores, pero todas hablan del pecado como algo realmente serio y grave. No es algo que podamos minimizar de ninguna manera. John Piper define el pecado de la siguiente manera: es la gloria de Dios no honrada, es la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Si vamos al resto de la Biblia, encontramos que los profetas bíblicos dicen que con nuestro pecado nosotros hemos blasfemado el santo nombre de nuestro Dios.
hemos insultado su gloria. Hemos insultado al Rey del universo. Por lo tanto, no podemos minimizar el pecado de ninguna manera. No minimicemos nuestro pecado, sino más bien reconozcamos la gravedad de nuestra ofensa a Dios y confesemos nuestro pecado al Padre. Si alguno de ustedes cree que su pecado no es tan grave, que no es para tanto, o que simplemente cada vez que predicamos de la gravedad del pecado estamos exagerando, entonces miren a la cruz. El precio por sus pecados fue la muerte del Hijo de Dios. Si no es para tanto, consideremos por qué el Señor pagaría semejante precio. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Eso es bastante grave. A Cristo le costó pagar nuestro rescate con su propia vida. Así de serio es nuestro pecado para Dios. Pero el pecado no se limita solo a ofender a Dios. Tiene consecuencias que también nos afectan a nosotros. Su gravedad es bastante grande. En los versículos 14 al 16 vemos cuáles son las consecuencias del pecado que vive el hijo pródigo. Versículos 14 al 16 dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Este hijo se aparta de su padre, se va lejos a un país lejano, a otra tierra. Y allí vivió licenciosamente. Y por un tiempo lo disfrutó. La paga del pecado al principio pareció dulce, pero finalmente lo perdió todo. Y cuando llegó la crisis en ese lugar lejano al que se había ido, el hijo perdido cayó muy profundo. No solo lo perdió todo, sino que terminó trabajando prácticamente en la condición de esclavo. Más aún, hay un detalle que dice que apacentó cerdos. Esto para los oyentes judíos de Jesús en ese momento debió ser bastante llamativo. Debe haber sido terrible escuchar eso. La ley de Dios considera a los cerdos animales impuros, ritualmente impuros, y por ende le prohíbe al pueblo judío consumir el cerdo. Y acá tenemos a este hijo pródigo, judío, viviendo fuera de su tierra, lejos de su padre, fuera de las bendiciones de la tierra prometida, cuidando cerdos, el animal impuro. Y no solo eso, sino que quiere comer el alimento de estos animales impuros. Está dispuesto a impurificarse todavía más con tal de sobrevivir. Eso es lo que hace el pecado. Nos denigra, nos destruye. Por un tiempo, pecar parece divertido, parece bueno incluso. Puede incluso parecer poca cosa, no tan grave. Un pequeño pecado, una mentira blanca, nadie lo ve, poca cosa. Pero la verdad es que es veneno que poco a poco nos va matando.
No hay manera de que podamos salirnos con las nuestras cuando estamos siendo permisivos con el pecado. Las consecuencias del pecado son inevitables. Así que no podemos tratar con el pecado con liviandad. El puritano inglés John Owen dijo en una de sus obras: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. No tratemos nuestro pecado con liviandad. No lo tratemos como una mascota a la cual acariciar, una mascota indefensa, bonita, porque no lo es. El pecado es una serpiente, una yarará, es un animal venenoso, es un escorpión, es un perro rabioso, en cualquier momento nos va a atacar. No hay tregua ni tratado de paz que valga con el pecado. No mimemos el pecado. Más bien, matemos nuestro pecado. ¿Y cómo es que podemos matar nuestro pecado? Pues caminando por la senda del arrepentimiento. Ese es el camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. El hijo perdido reflexionó y comenzó a arrepentirse. Y tomó este camino de vuelta al Padre. Los versículos 17 al 20 dicen así: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. A las palabras del hijo pródigo podemos verlas de dos formas. Podemos verlo como genuino arrepentimiento, y yo creo que es así, o también podemos verlo como mero remordimiento y que está buscando la conveniencia. Puede darse esa interpretación también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre arrepentimiento y un simple remordimiento y nada más? Otro predicador famoso, el presbiteriano Sproul, decía que el verdadero arrepentimiento refleja contrición, o sea, un remordimiento piadoso por haber ofendido a Dios. Y el predicador puritano Thomas Brooks afirmaba también que el arrepentimiento significa dar la espalda a todo pecado, incluso al pecado que uno amaba más. Significa el arrepentimiento también un cambio de actitud hacia Dios y hacia todo lo que Él manda. El arrepentimiento hace que haya un cambio de corazón, un cambio de afectos. El pecado que antes amábamos, ahora lo despreciamos y odiamos. Antes disfrutábamos pecar, ahora nos deleitamos en obedecer al Señor. Antes no queríamos saber nada con Dios, ahora nos deleitamos en su presencia. Antes no queríamos oír su palabra y ahora tenemos sed de Biblia. Antes nos parecía tedioso escuchar a un cristiano hablar acerca de Dios cada vez que nos juntábamos. Ahora somos nosotros quienes no podemos dejar de hablar de nuestro Señor y de las cosas celestiales. Eso es parte del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce tristeza a causa del pecado y un cambio de vida. No se queda solo en la tristeza, en el pesar, en el cargo de conciencia. Va más allá, nos lleva a volver a Dios y a cambiar completamente nuestra forma de andar. Podemos ir a 2 Corintios, capítulo 7. La carta a los Corintios es una carta en la que Pablo muchas veces tiene que retar a la iglesia en Corinto,
por precisamente a veces mimar el pecado. Y hablando de un caso de disciplina que probablemente sea el mencionado en la primera carta, en esta segunda carta, él habla de cómo tratar a alguien que se ha arrepentido. Y antes de mencionar eso, él habla del arrepentimiento y la tristeza que acompaña al verdadero arrepentimiento. Según de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, dice así: Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar un pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios nos lleva a la vida y al gozo del perdón que nos da Dios. Y no nos deja con remordimiento, porque Cristo ha limpiado nuestras mentes, nuestras conciencias, con la obra santificadora del Espíritu Santo. Por su palabra, Cristo nos ha limpiado. Y por eso ahora nosotros podemos andar en vida nueva, abandonando el pecado cada día. El obispo anglicano J.C. Wright explicó que decir que lamentamos nuestros pecados y nada más es mera hipocresía, a menos que demostremos que realmente lo lamentamos, deshaciéndonos de ellos, de nuestros pecados. Hermanos, si nosotros afirmamos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que los hemos confesado al Padre, entonces dejemos de cometer esos pecados y empecemos a obedecer la palabra de nuestro Dios. Humillémonos ante el Señor y volvamos al Padre Celestial, así como el Hijo pródigo se humilló y regresó al hogar, así fuera en condición de esclavo tal vez. Él le dice a su padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. Humillémonos ante nuestro Dios y reconozcamos que no somos dignos de mérito alguno por el cual podamos ser perdonados. Y busquemos la misericordia de Dios. Vamos a los versículos 21 al 24. Aquí vamos a ver cómo se destaca el verdadero protagonista de la historia, que es el Padre misericordioso. Vemos la misericordia y el amor del Padre, y también vemos la restauración del Hijo pródigo. Comenzando un cachito antes, en el versículo 20, en la segunda mitad del versículo 20, leemos: Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí es donde está el giro en la trama que tienen todas las parábolas que cuenta Jesús. Todas sus parábolas tienen un giro en la trama, algo que sorprende,
algo que se sale de lo común. Y es aquí donde está ese giro. Como ya había mencionado antes, en el Medio Oriente, los padres castigaban la ofensa de los hijos con mucha gravedad. De hecho, todavía se hace eso en cierta manera en el Medio Oriente. Pero vemos este Padre misericordioso que hace cosas fuera de lo común. Contrario a lo acostumbrado en su tierra, en el Medio Oriente, este Padre corre por su hijo. No se queda solo esperando a que él llegue hasta donde está el Padre. El Padre sale a correr al encuentro de su hijo. Le tiene compasión además. Le abraza y le besa. No lo abofetea con la mano izquierda, no lo deshereda, no lo echa, no lo lleva ante los jueces para que lo condenen por deshonrarlo. Todo lo contrario, cada día lo espera. Y cuando lo ve de lejos, el Padre se humilla y corre en busca de su hijo. Lo abraza, lo besa, lo perdona, lo recibe, lo restaura otra vez a la dignidad de hijo. Eso es lo que significa el anillo que se coloca en el dedo de este hijo arrepentido. Y celebra su regreso. Tal es el amor del Padre misericordioso y tal es el amor de nuestro Padre Celestial. Recién hablé de la gravedad de nuestro pecado y ahora quiero hablar de lo grandiosa que es la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Dios. El Señor no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Él ha pasado por alto la ofensa para darnos tiempo para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Él nos ha habilitado el camino del arrepentimiento. Nos ha venido a buscar para traernos de regreso al hogar celestial. Nos ha llamado, nos ha rescatado en Cristo. Por medio de Jesús, Él nos ha reconciliado con Él a través de la cruz. El Padre Celestial, que es el verdadero Padre misericordioso, nos ha salvado en Cristo. Jesús pagó por nuestros pecados. Él cargó con nuestra culpa y el castigo que merecíamos. Y a nosotros nos vistió con sus vestiduras de justicia, de obras justas, que no son nuestras, sino que son las de Él, su santidad y su obediencia al Padre. Y nos cubrió con el manto de su paz. Así de grande y enorme es el amor de Dios el Padre. Porque como dice la Escritura, para siempre son sus misericordias, porque su gracia es eterna. No hay persona con tantos pecados acumulados por quien Cristo no pueda hacer expiación y propiciación, porque Cristo es un Salvador eficaz y todo suficiente. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque con amor eterno Él nos ha amado y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y por esto, démosle gracias y gloria a nuestro Señor y Dios. Hemos hablado de el Padre Celestial y su amor revelado en la cruz de Cristo. Hemos hablado de la gracia restauradora en el pecador arrepentido. Y ahora la parábola nos lleva a hablar de la imitación de Dios en el amor al pecador penitente y restaurado. En esta historia hay dos hijos. Uno, desobediente, que se arrepiente y vuelve al Padre. El otro siempre fue obediente, pero su corazón también está lejos del Padre. Cuidémonos de ser como ese hijo. Cuidémonos del orgullo y la falta de misericordia al hermano menor.
Cristo contó esta parábola para corregir a los escribas y fariseos que lo criticaban por recibir a los pecadores y comer con ellos. Les quería enseñar que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos que se creen justos y sin necesidad de arrepentimiento, cuando en realidad todos necesitamos arrepentirnos. Estos sabios que se jactaban de su aparente santidad están representados en la parábola por este hijo mayor. En los últimos versículos, los versículos 25 al 32, el hijo mayor al final se parece un poco a como era el hijo menor al principio, porque le recrimina al padre. Le recrimina al padre por su misericordia para con el hijo menor, el hijo descarriado. El hijo mayor se muestra incluso con una actitud inmadura en su comportamiento. No quiere entrar a la casa. Hasta tiene envidia, un sentimiento absurdo porque lo tiene todo. Su padre le dice, todo lo mío es tuyo. No tiene por qué tener envidia. Él puede gozar de todos los bienes de su padre porque goza de la comunión con su padre compasivo. Pero no entiende el amor restaurador. No puede alegrarse de que su hermanito ha recapacitado y ha vuelto a casa sano y salvo. No puede alegrarse por eso. Actúa con insensatez y orgullo. Pero el Padre también es misericordioso con él. Y amorosamente le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es gracioso porque el hijo mayor dice, este hijo tuyo. Y el padre dice, este hermano tuyo. El Señor nos manda a imitarlo. Así como Él es bueno, bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, nosotros sus hijos en Cristo también debemos ser buenos, bondadosos, compasivos, pacientes y misericordiosos con nuestros hermanos menores, aquellos que alguna vez se apartaron del Señor, pero que en su gracia se han arrepentido y han vuelto al Padre. Restauremos a nuestros hermanos más pequeños a esa dignidad de hijos de Dios que tuvieron antes de apartarse, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como está escrito en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y en la segunda carta a los Corintios, cuando toca ese tema de disciplina hacia un hermano que ahora se ha arrepentido y ha vuelto al Señor, el apóstol Pablo agrega, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera el tal sea abrumado por excesiva tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. La parábola del hijo pródigo es en realidad la parábola del Padre misericordioso, porque el Padre es la persona principal, él simboliza al Padre celestial y refleja su misericordia y su amor gratuito hacia los pecadores arrepentidos, que con fe en Jesús vienen a vida eterna. Esta parábola es nuestra historia también. Es la historia de nuestra rebeldía
por no aceptar a Dios como nuestro Padre y Señor. Elegimos no quedarnos en la casa de Dios y preferimos vivir en el pecado. Pero aunque por momentos puedan ser débiles y caer fácilmente en las tentaciones del mundo, también pueden arrepentirse y pedir perdón cada día. Arrepiéntanse sin cesar, por más caídos que estén, y vuelvan siempre a Dios. Tal vez alguno sea como el hijo perdido que le pidió su herencia al padre. Tal vez alguno está así ahora y está pensando dentro suyo: Dios, yo tengo mis cosas, no quiero que interfieras en ellas, no me controles en este asunto. En todo lo demás puede ser que seas mi Señor, pero en esto me encargo yo. No estoy de acuerdo con toda tu palabra. Me quiero independizar de vos, Señor. Bueno, si alguno piensa así, que no se equivoque. Él es nuestro Señor, el Señor, el Rey del universo, nuestro amo, nuestro dueño. Y también es nuestro Padre, que espera que nos volvamos a Él. Si alguno está viviendo en pecado o está justificando un pecado, tratando de acomodarlo, examínese viéndose con los ojos de Dios. Mire hacia la cruz. Mire el precio del pecado, la gravedad del asunto y el amor de Dios, y vuélvase a Dios. Mire al Señor, a Dios el Padre, que nos llama a volvernos a Él, que sale a buscarnos, que nos recibe con amor. Y regresemos a Dios con fe puesta en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Volvamos a Dios en obediencia. Y Él, como dice su palabra, será amplio en perdonar y nos restaurará a la dignidad de hijos. O tal vez algunos de nosotros podamos ser como el hijo mayor, que siempre honró a su padre. Cuidémonos del orgullo de ese hijo. O tal vez no tengamos ese orgullo, pero todavía tengamos que madurar en nuestro amor al hermano menor. No alejemos nuestro corazón amoroso del Padre Celestial. No endurezcamos nuestro corazón para con nuestro hermano arrepentido. Imitemos el amor del Padre y ayudemos a nuestros hermanos a ser restaurados. Y gocémonos porque esos hermanos han vuelto. Cristo dio su vida en la cruz también por ese hermano. Y ahora nos manda a nosotros que lo amemos tal como Cristo lo amó y se dio a sí mismo por él. Oremos. Amado Padre, gracias por ser el Padre misericordioso. Gracias por no habernos tratado como merece nuestro pecado. Gracias por haber pasado por alto nuestra ofensa, habernos buscado y haber enviado a Jesucristo para que pagara el precio para salvarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Señor, ese gran amor con que nos has amado, ponlo en nuestros corazones, para que nosotros también amemos
a nuestros hermanos más pequeños, para salir a buscarlos, llamarlos al arrepentimiento, recibirlos, amarlos, restaurarlos y gozarnos contigo y con tus ángeles, porque un pecador se ha arrepentido. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, o que te conoce pero se ha apartado de ti, que tu palabra sembrada hoy produzca fruto de arrepentimiento y de regreso a ti, Señor. Y ayúdanos para que podamos recibirlos con ese amor con que nos has amado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.